estado estudiando el libro de Josué. Y hemos estado viendo las conquistas que el pueblo de Israel está haciendo de la tierra prometida. Las conquistas que Dios está dándoles a ellos. Y ellos están avanzando, aquí en la historia están avanzando, y podemos ver una conquista y otra. Y en las conquistas que el pueblo está haciendo podemos ver la manifestación del poder de Dios, de la grandeza de Dios obrando, y el pueblo está tratando de cumplir y de obedecer lo que Dios le ha pedido que ellos hagan. Y así, después del capítulo 10, al final del capítulo 10, el capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13, está haciendo como un recuento de todos los lugares y los reyes que fueron conquistados. En el capítulo 12 hace ahí una cuenta de los reyes que fueron conquistados. Y una vez tras otra vez, en estos capítulos, podemos ver la frase que dice: y Dios dio victoria, y Dios derrotó, y Dios le dio a Josué este territorio, como lo había mandado Moisés, como Moisés se lo había mandado a Josué, como Josué lo hizo y como Dios obró. Y vemos eso repetirse una vez y otra vez y otra vez. Estamos hablando de un libro histórico, de una narración, ¿verdad? Y así lo vemos varias veces. Y a veces, hermanos, puede llegar a convertirse esto en una rutina. Puede llegar esto como a convertirse en una costumbre, ¿sí? De hecho, la posición más crítica en la vida de un cristiano es cuando se acostumbra a las victorias, cuando tiene todas sus necesidades satisfechas, ¿sí? El hombre empieza a dejar de depender de Dios, de confiar en Dios, de pedir a Dios, de rogar a Dios. También llega el momento en el que el ser humano se conforma y dice: está bien, ya con esto está bien, con esto estoy del otro lado. A como estaba, sin territorio, sin nada, errante en el desierto, teniendo que instalar tiendas en un lado y levantar tiendas para caminar otros kilómetros y volver a poner tiendas y estar así sin nada. Ahorita que ya tenemos una parte, ellos pudieron haber llegado a conformarse, pero no fue así, porque el mandato de Dios no era ese. La encomienda de parte de Dios para el pueblo era que ellos llegaran a poseer toda esa tierra que Él ya les había dado, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, y todo desde el mar Rojo, todo ese territorio Dios ya se los había dado. Entonces ellos no deberían de conformarse, sino que ellos tenían que avanzar. Dios les había dicho: todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, todo eso va a ser vuestro territorio, todo eso va a ser. Y bueno, eso era lo que ellos tenían que hacer. Y semejante a nosotros, hermanos, también, nosotros cuando estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo, hermanos, llevábamos una vida vacía. Pero cuando aceptamos a Jesús y vemos el Espíritu de Dios y la obra que el Espíritu empieza a hacer en nosotros, a aumentar nuestra fe, a poner nuestra fe en las promesas de Dios,
empieza el Espíritu Santo a hacer una transformación de nuestra vida, llega un momento en la vida del cristiano en el que también el cristiano se conforma y dice, está bien, con esto estoy del otro lado. Pero tampoco es eso lo que Dios nos ha pedido, porque la meta del cristiano es conformarse a la imagen de Cristo Jesús. Tarea que no vamos a completar, hermanos, durante toda nuestra estancia aquí en la tierra. Así que la tarea que tenemos de conformarnos a la imagen de Jesucristo no es algo que lo vamos a completar aquí. El Señor nos glorificará en algún momento cuando cuando nosotros muramos o cuando Él nos lleve a su presencia. Él nos va a hacer esa obra en nosotros. Pero el Señor estará perfeccionándonos cada día conforme vamos avanzando. Pero es muy importante que tú y yo como creyentes no nos conformemos tan solo con saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, sino que debemos entender que el hecho de que tenemos vida es porque Dios tiene un plan específico para nosotros, para nuestra estancia aquí sobre la tierra, para la gloria de su nombre, para bendición de nosotros, para luz a las naciones, hermanos, a través de la gloria que Él va a mostrar en nosotros. En el capítulo 14 del libro de Josué, en los versículos del 6 al 15, tenemos la historia de Caleb cuando recibe el monte Hebrón. Y Caleb, juntamente con Josué, fue el único de los espías que entraron a poseer la tierra. Y fue el único, junto con Josué, de los que regresaron a traer un informe de acuerdo al corazón, como ellos lo creían, como ellos lo sentían. En este capítulo 14, si lo abrimos nuestra Biblia ahí, vamos a comenzar a leer desde el versículo 6. Vemos, dice la palabra, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti, como diciéndole, ¿te acuerdas, Josué? Imagínense esos dos amigos, compañeros de batallas de muchos años, 45 al menos, más otros tantos sirviendo a Moisés, y se ponen a platicar y le dice, tú sabes, Josué, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de la voluntad de Dios con respecto a ti, con respecto a mí? ¿Te acuerdas lo que Dios habló a nuestras vidas, de lo que teníamos que hacer tocante a Cades Barnea? ¿Te acuerdas lo que sucedió en aquel momento? Y sigue diciendo, versículo 7, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea. Estaba chavísimo, ¿verdad? Recién nacido. Sí, un recién nacido. Cades Barnea, a reconocer la tierra. Y dice, y yo, está hablando ahí Caleb, yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años,
desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía soy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto habían seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Una ocasión le preguntaron a un pintor, artista, le preguntaron que cuál era su mejor obra de todas las que él tenía. ¿Cuál era su mejor obra? Y su respuesta fue: la próxima. La próxima, esa va a ser mi mejor obra. Y esa frase fue una frase, y es una frase recordada, porque lo que él estaba diciendo es que yo no he terminado. No puedes hablar todavía de cuál es mi mejor obra, porque mi vida todavía no se termina. La próxima va a ser mi mejor obra. Todavía estoy pensando hacer cosas más grandes que las que he podido hacer hasta este momento. Todavía voy a poder conseguir más que lo que he podido conseguir hasta este momento. Y yo le he titulado al mensaje de esta mañana: tu conquista más grande es la que sigue, es la próxima. Tu conquista más grande es la próxima. Y cuando estoy hablando de la conquista, hermanos, yo estoy hablando en un sentido espiritual, de aquellas bendiciones que Dios tiene guardadas para nosotros. Hay tantas cosas, hermanos, que Dios tiene reservadas para sus hijos, ¿sí? La conquista, hermanos, de nuestro carácter, la conquista de nuestro temperamento, la conquista de nuestras emociones, la conquista de nuestra conducta, la conquista, hermanos, de nuestra manera de ser, la conquista de lo que nosotros logramos influenciar a nuestra familia, la conquista de nuestro matrimonio para la gloria de nuestro Dios, la conquista de mi familia para el servicio de mi padre, la conquista de un ministerio que Dios tiene guardado para mí, para que el nombre de Dios sea puesto en alto, la conquista de lo que Dios va a hacer a través de mí. ¿Cuál es la conquista más grande? Es la próxima. O sea, Dios tiene cosas grandes todavía para hacer. Dios está, hermanos, y yo quisiera que te grabaras esto, por favor. Dios está con aquellos que se esfuerzan por cumplir su voluntad. Y lo que vemos aquí en esta narración es Caleb está describiendo la manera en la que él se esforzó, en la que él fue cumplido hacia la voluntad de Dios. Entonces vemos que Dios está con aquellos que se esfuerzan por cumplir su voluntad. ¿Por qué? Porque imagínate a Dios pidiéndote que tú hagas algo, o pidiéndote que te encargues de algo, pidiéndote que te responsabilices de algo. Y tú estás dispuesto, cuando tú escuchas, cuando tú entiendes, cuando tú sabes que Dios te ha pedido que tomes una responsabilidad. Por ejemplo, en el retiro de varones que tuvimos, que se habló acerca de la responsabilidad de nosotros como varones, que son la responsabilidad de proveer, proteger y pastorear a nuestra familia.
Cuando entendemos esto, que es un principio bíblico, y que yo digo, tomo la decisión de que lo voy a hacer, ¿tú crees que Dios me va a dejar solo? No me va a dejar solo. ¿Por qué? Porque mi deseo es hacer la voluntad de Dios. Si yo me esfuerzo, me esmero por cumplir la voluntad de Dios, Dios va a estar conmigo. ¿Sabes lo que significa que Dios esté conmigo? Que voy a tener victoria en lo que voy a hacer. ¿Sabes qué significa que Jesús esté en la barca? Que esa barca no se va a hundir en medio de la tormenta, que va a llegar hasta el otro lado. ¿Sabes qué significa que la buena mano de Dios esté contigo? Que todo lo que sea necesario para que logres el propósito de Dios lo vas a tener. Dios te lo va a dar, te lo va a proveer. Quizás no son las cosas que tú piensas, quizás no son las cosas que tú te imaginas, no es lo que tú alcanzas, y por eso el Espíritu Santo, a través de su palabra, de la iglesia, de las circunstancias, de situaciones, Dios va a ir guiando tu vida para que logres el propósito por el cual Dios te tiene con vida hasta este momento. Pero Dios tiene planes, hermanos, para nosotros. Nuestro Dios es un Dios omnisciente. Nuestro Dios es un Dios sabio. Es un Dios todopoderoso. Él sabe todas las cosas. Tú y yo tenemos vida y tú y yo estamos respirando. ¿Y sabes por qué estamos respirando? Porque Él nos da vida. ¿Tú crees que Dios no tiene control de cuántas personas tienen vida en el planeta? Dios sabe perfectamente cuántas personas están respirando en este momento. Él tiene control absoluto de todas las cosas. Él conoce, hay un canto que dice que Él conoce todas las estrellas y las conoce por nombre. Y sabe cómo están todas las estrellas, en qué posición están. Él sabe tu nombre, sabe el mío. Y Él sabe perfectamente los planes que tiene para tu vida. ¿Tú crees que Dios está pensando? Y Dios dice, bueno, yo creo que tengo planeado que esta persona y esta persona y esta persona van a estar aquí en este planeta solamente para sufrir. Sufrir no es un propósito. Sufrir puede ser un medio durante el camino para llegar a un propósito. ¿Sí? Dios puede permitir, Dios permite, es más, Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas para lograr algo. Pero Dios tiene control de todas las cosas. Tú no te le escapaste. Tú no puedes decir, ay, qué bueno que se le olvidó a Dios que estoy vivo, y bueno, al menos mientras Él no se acuerde de mí, pues aquí voy a seguir. ¿Se acuerdan la frase que decían algunas personas antes? Pues ya cuando Dios se acuerde de mí, o sea, diciendo que cuando se muera, ¿verdad? Cuando se acuerde de mí, ¿cómo que cuando Dios se acuerde de mí? Dios sabe perfectamente que estás vivo. Él lo sabe perfectamente. Y aquí lo describe Caleb también. En esta historia, hermanos, podemos ver que si conoces el plan de Dios para tu vida, no te detengas hasta que lo conquistes. No te detengas. Lo describe de alguna manera Caleb. Él está platicando con Josué y dice, Josué, acuérdate, habían pasado 45 años, hermanos, casi mi edad. Habían pasado esos 45 años. Y le dice, ¿te acuerdas de la voluntad de Dios tocante a ti y a mí? ¿Sí? Bueno, dice Caleb, yo creo que se ha llegado el momento. Es tiempo de que ya me des ese monte. Es tiempo de que se logre la conquista de este territorio. Ya se llegó. Hermanos, Dios tiene planes para nosotros. Hay muchas cosas que no se van a lograr inmediatamente. Hay cosas que van a tener que tardar, hay cosas que vamos a esperar. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nosotros nos desanimamos y renunciamos antes de llegar a poseer, a conquistar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? ¿Alguna ocasión has soñado con que toda tu familia sea salva?
¿Alguna ocasión has soñado con que toda tu familia esté sirviéndole al Señor? ¿Alguna ocasión has soñado con que Dios te va a utilizar para la honra y la gloria de su nombre, para alcanzar a mucha gente para Cristo Jesús? ¿Alguna ocasión has soñado con él, con eso? A lo mejor no se va a lograr ahorita, a lo mejor no es algo que va a suceder el próximo mes, a lo mejor van a pasar 2 o 3 años y tú no lo vas a ver todavía. Pero lo que tú tienes que entender es que si Dios tiene planes para tu vida, no renuncies. Avanza, avanza. ¿Cómo fueron estos 45 años para Josué y para Caleb? Fueron años difíciles, no fueron años fáciles, fueron años en el desierto. Muchos de estos años los pasaron en el desierto. ¿Qué había en el desierto? Nada. No había nada. Solamente la frustración de saber que nada de lo que está ahí es tuyo. Ni siquiera hay nada. Entonces, si conoces el plan de Dios para tu vida, no te detengas hasta que lo conquistes. Ahora, ellos sabían específicamente lo que Dios quería de ellos. A lo mejor tú en esta tarde, en esta mañana, tú dices, bueno, yo ni siquiera sé qué es lo que Dios quiere para mi vida. Pues una cosa debes saber, que tú estás aquí para servirle al Señor. Que el Señor te ha redimido para que tú seas usado para la gloria de su nombre. Una cosa tú debes saber es que a través de ti el Señor se quiere glorificar. ¿Sí? Y eso lo tienes que tener por seguro. Porque todos hemos sido salvos, redimidos, ¿sí? Para la alabanza de la gloria, de la gracia de nuestro Dios. Todos. Todos los que estamos aquí, hermanos, estamos para hacer luz en la tierra, para hacer sal en la tierra. Amén. Todos los que estamos aquí, estamos, hermanos, para que el nombre de Dios sea glorificado a través de nuestras buenas obras. Todos los que estamos aquí. Entonces, no desistas, no te detengas hasta que lo conquistes, hasta que lo logres. También podemos ver en esta historia, hermanos, podemos hacernos una pregunta. ¿Tú de cuáles eres? ¿De los que se desaniman con los obstáculos o de los que avanzan creyendo hasta el final? ¿De cuáles eres tú? Fíjate, dice en el versículo 8, voy a leer 7 y 8. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Yo, dice Caleb, yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Dice, y mis hermanos, o sea, los otros, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Se acuerdan de la historia cuando ellos fueron enviados por Moisés? Moisés, antes de tomar conquista, antes de pasar a poseer, unos cuantos meses después de haber pasado el Mar Rojo y después de haber visto el poder de Dios, Dios hace una comisión y nombra a 12, y esos 12 los manda, y entre los 12 va Caleb y va Josué y van otros 10 que nadie se acuerda de ellos. ¿Sí? Nos acordamos de Caleb y nos acordamos de Josué, de los otros 10 nadie. Pero dice él aquí, dice, los otros, mis hermanos, los que subieron conmigo, ellos hicieron desfallecer el corazón del pueblo, porque entraron y vieron de qué se trataba la conquista, vieron que era muy difícil, vieron que había gigantes en la tierra, vieron todas esas cosas. ¿Y qué es lo que pensaron? No podemos. Somos como langostas a su parecer. Ellos nos ven a nosotros como si fuéramos chapulines.
como si fuéramos escarabajos allí en la tierra. Así nos ven ellos, pero eso es lo que ellos pensaban de lo que ellos los veían a ellos. Pero saben que ese reporte negativo que dieron esos hombres, haya sido ese reporte o haya sido lo que haya sido, pero detuvo al pueblo 40 años en el desierto. Pero Caleb dice, yo no dije eso. Yo dije lo que yo creía en mi corazón. Y lo que yo creía en mi corazón, dice, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Caleb fue uno de los que le dijo a los demás, dejen de hablar. Dios está con nosotros. Dios es más grande. Y si Dios quisiera, Él nos puede dar esa tierra. Eso fue lo que dijo Caleb. Ellos rasgaron sus vestidos cuando vieron que todos se habían desmoralizado. Pero yo te pregunto a ti también, hermano, la vida cristiana no es una vida fácil. Nadie dijo que la vida cristiana es fácil. En la vida hay muchas pruebas, en la vida hay muchas tribulaciones, en la vida hay muchas dificultades. Mantenerte en el camino siguiendo al Señor no es fácil. Los ataques del enemigo a tu vida, hermanos, son de muchas formas que a veces ni siquiera te das cuenta que es el enemigo el que está atacando tu vida. Él es engañador, él es mentiroso. Sus demonios están a su servicio para hacernos caer, para tentarnos, para desanimarnos de muchas maneras, y siempre están alrededor nuestro tratando de que desfallezcamos nosotros. Hermanos, nadie dijo que sería fácil, pero la pregunta es, ¿tú de cuáles? ¿De cuáles eres? ¿De los que se desaniman con los obstáculos o de los que avanzan creyendo hasta el final? Ahora, quiero hacer alguna aclaración, porque puede haber personas dentro de la congregación que dicen, no, yo soy una de esas personas que lo que se propone, lo cumple. Sí, hay personas de esas y hay personas de las que ni siquiera se proponen nunca nada, ¿verdad? Y por eso ahí están. Hay de las personas que se proponen así cualquier cosita y la primera de cambio ya están tropezándose solos, ¿verdad? Hay algunos que sí tienen esa capacidad, esa voluntad, esa fuerza de voluntad para alcanzar las cosas. Pero en la vida espiritual, hermanos, esto no depende de nosotros. Así es. Esto depende de Dios. ¿Sí? ¿Tú crees en Dios? ¿O tú no crees en Dios? Así es. Porque lo que te mantiene en el camino es tu fe puesta en el Señor. Es saber la clase de Dios que tienes. Estos días entraron y dijeron, son gigantes. ¿Cómo se le ocurrió a Dios darnos una tierra llena de gigantes? ¿Cómo la vamos a poseer? ¿Cómo los vamos a despojar a ellos? Pues imagínense llegando el pueblo de Israel y ven ahí a tremendos gigantes y le dicen, este territorio es suyo, Señor. Ok, está bien, yo nomás quería saber, estoy levantando un censo, soy del INEGI. Así. Pero hermanos, ellos iban a poseer esa tierra. Era de ellos. Pero no la poseyeron por miedo. Servirle a Dios, hermanos. Hacer la voluntad de Dios. Tener disciplinas espirituales de comunión con Dios, de relación con Dios, de oración, de asistencia a la casa de Dios, no son fáciles. Usted no va a ver montones de gente. O sea, ¿saben cuánta gente se estima que sea creyente aquí en Monterrey? 12%. Un 12% del área metropolitana se estima creyente. De ese 12% creyentes verdaderos, quién sabe cuántos. Pero 12% se estima creyente. Gente que cree en el Señor. ¿Tú de cuáles eres? ¿Cuánto tiempo piensas estar siguiendo en pos de Cristo, hermano? Hebreos dice que un verdadero creyente no es de los que retroceden.
Es de los que se mantienen siempre con la mirada puesta en el Señor Jesús. A pesar de las pruebas y las dificultades que vienen a tu vida, siempre la mirada puesta en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, nuestro gran Dios, nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Tú de cuáles eres? ¿Tú eres un verdadero creyente o eres un religioso? ¿Eres un verdadero creyente en Jesucristo? ¿Estás aquí porque Jesucristo es el que te trajo? ¿Te congregaste para venir a alabar a Jesucristo? ¿Eres un seguidor de Jesucristo los lunes y los martes y los miércoles? ¿O eres un religioso nada más? Ahora, hermano, ser fiel a Dios tiene sus recompensas en esta vida y en la venidera también. En el versículo 9, entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó o la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. Servir a Dios no es de balde. Lo dice Dios de muchas maneras. Dios dice que el Señor no es injusto para olvidar el trabajo de amor que los creyentes hacen hacia los santos o hacia la congregación de los cristianos. ¿Sí? Servir al Señor nunca ha sido de balde, nunca, hermanos. Dios tiene su manera de recompensar. Pudiéramos ver en la Biblia casos extremos, difíciles. Por ejemplo, el periodo de Jeremías y de Isaías como profetas. Un periodo muy crítico, muy difícil. Isaías decía: ¿quién ha creído nuestro anuncio? O sea, difícil, hermanos. Jeremías profetizaba y el pueblo de Israel pensaba que ellos eran desertores, o que ellos estaban mal porque estaban profetizando mal. La profecía que venía de parte de Jeremías venía de Dios, y Jeremías simplemente era valiente para poder proclamar en las plazas y publicar la voluntad de Dios, lo que venía para ellos. Agarraron a Jeremías y lo metieron en una cisterna, y usted ve a Jeremías llorando por su situación, y usted dice: hermano, eso es realmente una recompensa que Dios tenía para la fidelidad de Jeremías. Dios permitió eso a Jeremías, pero usted siga leyendo el resto de la historia, y al último los reyes terminan diciéndole a Jeremías: Jeremías, ¿a dónde te quieres ir? ¿Quieres venirte acá a Babilonia? ¿O quieres quedarte en Judá? ¿Dónde quieres estar? Los reyes recomendando, diciendo: a él trátelo de manera diferente. Aún y cuando había tenido que sufrir por proclamar el mensaje de Dios en esa generación, aún, hermanos, Dios se acordó de Jeremías. Jeremías es uno de los siervos de Dios que han sufrido más en la historia de la Biblia. De los siervos, estoy hablando de siervos, personas que entregaron sus vidas a servirle a Cristo. Por eso se le llama el profeta llorón. Pero con todo y eso, Dios puso a Jeremías al final, ¿sí?, donde él tenía que tener. La injusticia que se vivió con José, pero al final la fidelidad de José, y vemos a Dios también ahí. ¿Sí? Dios recompensa la fidelidad, hermanos. El esfuerzo que tú haces por servirle al Señor no es de balde. Yo te puedo decir, yo no tengo muchos años de carrera ministerial, pero los 27 años de servicio que tengo para el Señor, hermanos, yo he podido ver que Dios nunca se queda con nada. ¿Sabes? Dios nunca le va a deber nada a nadie. No hay nadie que le haga un favor a Dios, porque Él es Dios.
yo no le hago ningún favor sirviéndole. Es un privilegio el haber sido llamado por Dios. Y Dios nunca se queda con nada, hermanos, nunca. Él siempre está ahí, Él siempre es fiel, siempre es fiel. Y vemos aquí que le dice, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios, le está diciendo la autoridad en ese momento que era Josué, le está diciendo, está bien, la tierra que tú pisaste, esa va a ser el territorio tuyo. ¿Sí? Ahora, no era fácil tampoco lo que estaba pidiendo Jeremías. Algo más que podemos ver y que lo dice aquí Caleb, es que si Dios te ha permitido vivir hasta el día de hoy, es porque todavía tiene planes grandes para tu vida. Mira, ahora bien, dice el versículo 10, Jehová me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Si Dios te ha permitido vivir hasta el día de hoy, es porque Dios todavía tiene planes, y así lo está considerando Caleb. Él dice, Dios me ha permitido vivir esos 45 años, y si hoy tengo vida, porque Dios todavía está cumpliendo su promesa que Él hizo para mí, que ese lugar de Hebrón sería mío. A veces, hermanos, hay personas, yo he escuchado personas que dicen, no, yo ya estoy más para allá que para acá. ¿Qué significa que yo estoy más para allá que para acá? Ya no quiero nada. O sea, ya no quiero nada. Pero déjeme decirle, si Dios lo tiene con vida hasta el día de hoy, es porque Dios quiere algo de usted. Todavía. Amén. Todavía. O sea, Dios todavía quiere algo de usted. Por eso Dios lo tiene con vida todavía. No es que Dios está diciendo, no, tengo mucho trabajo y se me ha olvidado llevarme a este. ¿Verdad? Y por eso ahí está, pero al rato que me acuerde de él, entonces me lo llevo. Está respirando oxígeno del mar. Sí, algunos piensan eso, pero no. No, es que si tú tienes vida es porque Dios te tiene con vida. Y si Dios te tiene con vida es porque Dios tiene planes. Dios quiere que tú hagas algo, que le sirvas a Él. Pero es que yo ya, ¿qué puedo hacer? ¿Se tiene el Espíritu Santo? ¿Se puede orar? Hágalo. ¿Yo qué pudiera hacer? Hay muchas cosas en la obra de Dios que usted pudiera hacer. Póngase en las manos de Dios, pregúntele a Él, Señor, guíame, ayúdame a acercarme a la iglesia, ver qué puedo hacer a través de mi iglesia en la que yo estoy y en qué ministerio. Pero aquí estaba, Caleb estaba diciendo, no, ¿para qué? Me lo hubiera dado cuando tenía 40. Una mera flor de la juventud. ¿Por qué se ríe? ¿Cuál es lo chistoso? No estaba pensando Caleb así. Él estaba diciendo, este es el buen tiempo. 40 quizás no era el momento. 85 puede ser este momento. Este puede ser un momento grande. Porque Hebrón, hermanos, era el lugar que habitaban los hijos de Anac, los anaseos. Y en esa tierra, como en todo lugar, la ley del más fuerte es la que impera, y los más fuertes agarran los mejores lugares. Y ahí estaban los más fuertes. Y Caleb dijo, yo no quiero algo aquí abajito, quiero la montaña esa, quiero ese monte, ahí donde habitan los anaseos, ese va a ser mi lugar. Pero es que mira, acá abajo es más fácil, allá tenemos que quitar a los gigantes, acá podemos quitar a los chaparritos. ¿Sí? Él dijo, no, allá arriba es ese lugar. ¿Sí? Entonces,
si Dios te ha permitido vivir hasta el día de hoy, es porque todavía tiene planes grandes para tu vida. No te conformes con lo que has logrado hasta el día de hoy. Dios tiene un monte todavía. Dijo el versículo 12, mira esta oración, mira esta petición de parte de Caleb. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. ¿Sí? Entonces, retos grandes. En la obra de Dios, hermanos, hay actividad de todo. Hay muchas cosas que hacer. Y cuando hablo de la obra de Dios, no lo estoy limitando a la actividad de la iglesia o de la actividad organizada de la iglesia. Hay muchas cosas, hermanos, que Dios te puede utilizar. ¿Sí? Si simplemente tu vida es un reflejo de Jesucristo, ahí donde tú trabajas, ahí Dios te puede usar grandemente. Si simplemente tu vida muestra el carácter de Cristo Jesús, ahí donde tú estudias, ahí Dios te puede utilizar. Dios te puede usar de muchas maneras, pero sabes, hay retos grandes. Cuando tenía 12 años, 13 años, y estaba en los intermedios, en lo que hoy son los vencedores para nosotros, estaba sentado en una clase de escuela dominical. Se lo digo para que usted nunca demerite una clase de escuela dominical. Estaba sentado en una clase de escuela dominical, y los maestros que estaban al frente de esa clase, ¿sí?, eran dos hermanos sencillos, ¿sí?, fieles en la iglesia, sencillos, no tenían muchos estudios bíblicos. Uno de ellos es el papá de Israel. Israel, ¿aquí estás? Bueno, uno de ellos es el papá de un hermano de él. Él estaba en esa clase, abuelito de Keila. Y en esa clase había una pregunta que hacía la clase. El cuaderno se llamaba El Expositor, y decía: ¿qué quiere Dios de ti? Estaban dando la enseñanza bíblica y todo eso. Pero ahí el Espíritu Santo, hermanos, agarró a esos hombres sencillos con una clase sencilla, y ahí el Señor tocó mi corazón. Y yo decía, pues sí, la pregunta, ¿qué quiere Dios de ti?, pues es bien importante. Yo decía, bueno, yo creo que lo que Dios quiere es que sea un buen cristiano, porque no lo era. Sí, era simplemente un asistente a la iglesia, pero no era un buen cristiano. Y dije, yo creo que lo que Dios quiere es que sea un buen cristiano, pero hasta ahí. Yo creo que un predicador nunca lo voy a hacer. Pero esa clase en la escuela dominical, en los vencedores, en los intermedios de aquella época, esa clase, hermanos, ya no me dejó tranquilo el resto de mi vida, porque después yo seguía pensando en esa pregunta, en esa enseñanza, y decía, ¿qué quiere Dios de ti? Yo decía, bueno, a lo mejor sí predicador, pero nunca pastor. Yo no voy a ser pastor. El miedo a los retos importantes, a los retos grandes. O sea, no, pastor no. Pero esa clase, hermano, seguía ahí trabajando. Seguía trabajando. Y seguía diciendo esa clase, esa pregunta. Y yo decía, bueno, a lo mejor sí, pastor, pero nunca misionero, porque yo no quiero salir de esta iglesia.
Yo queriendo ponerle condiciones a Dios, pero el Espíritu Santo seguía ahí trabajando en mi mente, en mi corazón, en mi pensamiento, sobre qué es lo que quiere Dios. Y yo creo que hay muchos aquí que cuando pensamos en la idea de servir al Señor, le ponemos limitantes. Y le decimos, sí, Señor, está bien, a lo mejor voy a crecer un poquito y voy a comenzar por ser fiel en la asistencia los domingos a la iglesia. Bueno, ok, Señor, ya soy medio fiel, ahora voy a ser puntual. ¿Sí? Voy a tratar de llegar unos 10, 15 minutos antes de que empiece el servicio. Ya soy puntual, bueno, ahora voy a diezmar y voy a ofrendar. Bueno, pero ahora voy a venir los jueves también, porque también es importante venir a orar los jueves. Bueno, y Señor, pues está bien, ándale, dame una responsabilidad de Dios. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuál es la parte que yo voy a hacer? Voy a estar ahí en un grupo familiar, voy a estar sirviendo al Señor en alguna de las sociedades de la iglesia, voy a tomar un privilegio. ¿Qué voy a hacer? Siempre estamos ahí como que limitándole, como que dándole nuestra vida a Dios en partes. ¿Cuándo llegará el momento en el que tú te rindas a Cristo y le digas, Señor, lo que tú quieras? Al final de cuentas, que lo vas a terminar haciendo eres tú, Señor. Tú lo vas a hacer a través de mí, porque yo no soy esa persona capaz de hacer nada o algo digno para la gloria de tu nombre. Entonces, hermanos, piensa, aquí estaba Caleb pensando en el monte Hebrón, en ese lugar grande, el lugar que habitaban. El monte Hebrón es una montaña con una meseta, con una ciudad encima. Eso era un lugar codicioso, hermanos. En muchos sentidos, era codiciado ese lugar. Pero aquí no estoy hablando de la codicia de Caleb, estoy hablando del reto, de la dificultad de tener ese lugar. Porque la encomienda de Dios es conquistar toda la tierra. Y ese lugar tenía que ser conquistado. Y Caleb dijo, yo me anoto para ese lugar. Yo me acuerdo que es la voluntad de Dios. Acuérdate, Josué, que Dios nos lo dijo. Y Dios me dijo esto a través de Moisés. Y Señor, y Josué, este es el momento. Dame este monte. Dame este monte. Si los muchachos lo tienen preparado y lo pudieran cantar, estaría muy bien este canto. Muy bien. Los retos, hermanos, más grandes son los más difíciles, pero también, hermanos, son los que nos permiten ver más la grandeza de Dios. ¿Sí? Los retos más grandes, más difíciles. Bueno, antes de en el punto 6, solo recuerda que el poder de Dios para lograrlo solo proviene de Él. El poder es de Dios y nada más de Dios viene. Y es interesante porque Caleb dice, si Dios estuviera conmigo. Si Dios estuviera conmigo. Otra vez, la misma frase que dijo 45 años atrás, cuando fueron a conquistar, ese mismo pensamiento dijo, si Dios estuviera con nosotros, ese lugar es más. Si Dios estuviera con nosotros. Él sabía que era de él, que estaba con ellos. Él sabía que estaban ahí porque Dios los había mandado a que estuvieran ahí. Sabía que Dios iba a estar con ellos. Y esa es nuestra confianza, hermanos. Vivimos para Cristo. Dice la palabra de Dios que si Cristo murió por nosotros, luego Él vive para que nosotros vivamos para Él. Si Cristo murió, es para que yo viva para Él. ¿Qué significa que yo viva para Él, hermanos? Hoy en día, en esta generación, el hecho de vivir para Cristo, hermanos, está bien distorsionado. Pero bien distorsionado. ¿Por qué? Porque vivir para Cristo no significa pensar en los deseos que Dios tiene, en los planes de Dios y en la voluntad de Dios de alcanzar al mundo con el Evangelio. ¿Sí? Entonces, hermanos, Caleb sabía cuáles eran los planes de Dios. Caleb sabía que era el deseo de Dios que esa tierra fuera conquistada, que su pueblo se estableciera en ese lugar y que desde ahí se mostrara la gloria al mundo. Caleb sabía eso. Y Caleb dice, dame este monte. Y dice, si Dios estuviera conmigo, este lugar es nuestro. Este lugar está conquistado. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. ¿Qué importa que esté ahí Anac?
¿Qué importa que estén los hijos de Anak, los gigantes, 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies, guerreros? No importa quién esté ahí. Si Dios está con nosotros, hermanos, no importa el tamaño del gigante que esté habitando la tierra. Es lo que está diciendo Caleb. Si Dios está con nosotros. Y hermanos, Dios está con nosotros. Ahora, los retos más grandes son los más difíciles, pero son los que nos permiten ver más la grandeza de Dios. Hay mucha gente que dice, hermano, como pastor, ¿cuántas cosas te ha tocado ver? Pues sí, me ha tocado ver muchas cosas. Pero ¿con qué me quedo? ¿Cuál es el resumen de mi vida al servicio del Señor? Pues he tenido el privilegio de ver la gloria de Dios más veces que muchos más. ¿Por qué? Porque nos hemos metido en muchos problemas, porque nos hemos metido en muchas dificultades por hacer la obra de Dios, por alcanzar a más gente para Cristo. ¿Sabes de qué manera somos atacados? Porque somos blancos del enemigo. Porque el enemigo sabe que si destruye al pastor, a los pastores, a los que están en cierto liderazgo, sabe que se lleva de encuentro a gran parte. ¿Sabes la cantidad de ataques que sufre un pastor o un siervo de Dios o un misionero para hacer la voluntad de Dios? ¿Sabes lo que sufre? Pero también, hermanos, ves el poder de Dios protegiendo tu vida una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Y sabes con qué me quedo? No con los ataques del enemigo, sino con las victorias que Cristo te da. Con la gloria en la que Dios se manifiesta y se muestra a tu vida. Porque sabes lo que significa renunciar a una vida para vivir otra vida al servicio de nuestro Dios. ¿Sabes lo que significa dejar de depender de tus manos y aprender a depender de Dios? Y confiar en que Dios va a proveer. Hermanos, la gloria de Dios la hemos visto muchas veces, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Y sabes qué es lo que iba a ver Caleb al enfrentar a los hijos de Anak? Iba a ver la gloria de Dios derribando a ese gran pueblo. Así también, hermanos, nosotros podemos ver esto. Si tú te entregas, hermano, a servirle a Cristo, y si tú estás dispuesto a tomar responsabilidades grandes, responsabilidades, hermanos, que te van a implicar más tiempo, responsabilidades que te van a implicar renunciar a algunos deseos personales que tú tienes, responsabilidades que quizás te van a implicar usar más de tus recursos para Dios, o dejar de adquirir o de ganar más recursos para ti, para que sean más tu tiempo, tu vida para Dios. ¿Sabes qué es lo que implica? Pues vas a ver a Dios obrando a tu favor. ¿Por qué? Porque Dios nunca te dejará. Nunca. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de parte de Dios. ¿Cuándo dijo eso Dios? Acabando de darles la encomienda de predicar el Evangelio por todo el mundo. Acabando de darles la encomienda de la gran comisión, les dijo: yo estoy con ustedes. Ustedes dedíquense a esto, yo me dedico a estar con ustedes. No los voy a dejar. Entonces, Caleb sabía esto. Así que en esta historia podemos ver, hermanos, que los retos más grandes son los más difíciles, pero son los que nos permiten ver más la grandeza de Dios. Amén. Voy a concluir. Empieza por rendirle a Dios tu vida. Hay áreas de tu vida que todavía están siendo controladas por el enemigo. Hay pensamientos en tu vida que todavía están siendo controlados por el enemigo. Y piensa en esto tantito, hermano. El área matrimonial, ¿sí? Hay matrimonios que dicen: ahí la sobrellevamos,
significa ahí la sobrellevamos. Nos aguantamos ahí, ¿verdad? A ver hasta cuántos años más vamos a estar juntos, pero no estamos bien, sabemos que estamos mal, pero hemos aprendido a estar mal. Ya nos acostumbramos a estar mal, llevamos ya muchos años estando mal y podemos seguir todavía hasta el final estando mal. ¿Es eso lo que Dios quiere para tu vida? Tú vas a decir, es que es un reto que está en chino, está en griego, está bien difícil, ¿cómo va a ser esto? Esos son retos grandes. Esos son retos grandes. Y Dios quiere mostrar su gloria ahí, pero necesitas atreverte a rendirte al Señor y a tomar ese territorio, conquistarlo, porque es de Cristo. Y ahí quiere que Dios que tú lo habites y que tú lo disfrutes. ¿Sí? Tú no puedes decir, no, pues ya me acostumbré, llevamos así 5, 10, 15, 20 años, quién sabe cuántos años llevamos ya así, podemos así acabar la carrera. No es eso lo que Dios quiere. Tú puedes estar mejor, tu matrimonio puede estar mejor, tu matrimonio puede estar bien, tu matrimonio puede estar de acuerdo a la voluntad de Dios. No es que hay la sobrellevo, no. A lo mejor tú has estado muchos años en la vida cristiana, muchos años, y sabes que todo el tiempo Dios ha traído pensamientos a tu mente y te ha dicho, yo te quiero en el ministerio, yo te quiero sirviéndome a mí, te quiero predicando el evangelio, te quiero predicando, yo te quiero pastoreando. ¿Sí? Esos pensamientos han rondado tu mente. Pero cuando has pensado en el sacrificio de lo que implica, en la preparación bíblica que tienes que adquirir, en las horas que te vas a pasar estudiando, en el tiempo que vas a tener que dejar de descansar y dejar algunos hobbies para prepararte, entonces eres de los otros 10, ya no eres de los 2, ya no eres de Josué y de Caleb, sino que ahora piensas que no, bueno, está bien, nos podemos esperar otros 40 años todavía para ver si Dios a lo mejor después va a querer conquistar ese territorio de mi vida. ¿Por qué no te rindes al Señor si sabes que Dios te está llamando al ministerio, a servirle? Ríndete a Cristo y paga el precio que tengas que pagar. Hazlo. Entonces, Hebrón está muy alto, ¿verdad? Mejor prefiero de aquí un territorio de aquí de más abajo. Aquí vamos a agarrar un territorio más sencillo. Son retos grandes, pero Dios va a estar contigo. Esa es la promesa. Tienes que creer en ese Dios. No seas de los 10, sé de los 2. Tu familia, a lo mejor tu familia no está unida. Tu familia no está en el camino del Señor. Tus hijos están tomando decisiones equivocadas. Tus hijos se están apartando del camino del Señor. ¿Y tú qué dices? Pues así está el mundo ahorita. Así están las cosas ahorita. Pues mis hijos son parte de esos 10. No son parte de los 2, son parte de los 10. Tú estás conforme así, tú piensas que eso está bien así. No, hermano, Dios tiene planes para tus hijos también. Y Dios puede usar a tus hijos. Mira, hermano, la tarea de la iglesia es mucha. Los obreros, la mies es mucha y los obreros son pocos. Tus hijos pueden ser obreros para Cristo. Pueden servirle al Señor en la expansión de su reino. Mientras Cristo no viene, ¿cuánto tardará Cristo en regresar? 5 años, 10 años, 20 años, 100 años. ¿Quién sabe cuánto tarda en regresar? Pero tenemos una tarea por hacer. ¿Y quiénes la van a cumplir? La iglesia cada vez se diluye, hermanos, en muchas cosas que no son la voluntad de Dios. ¿Cuál va a ser esa iglesia fiel que va a cumplir la voluntad de Dios? Nosotros. Nuestros hijos, hermanos, de la generación de jóvenes de la iglesia, de la generación de adolescentes de la iglesia, de la generación de niños de la iglesia. ¿Pero de qué depende? De que nosotros creamos en Dios,
creamos en la grandeza de Dios que tenemos y asumamos retos y responsabilidades grandes, sabiendo la clase de Dios que nos acompaña. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que tomar decisiones. No podemos estar como el ejército de Saúl en la orden de batalla viendo al gigante enfrente y nadie quiere pelear y nadie quiere tomar ese reto. David sabía la clase de Dios que él tenía, que es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Tenemos que creer en Dios. Así que, hermanos, necesitamos tomar esa responsabilidad. Tú no puedes, hermano, ver cómo tus hijos se van de tus manos. ¿Sabes? Estás renunciando a que tus nietos sean creyentes. En serio, estás renunciando a que tus nietos caminen en la iglesia. Estás renunciando a que tus nietos vean la gloria y la grandeza de Dios. Sean salvos. ¿Por qué? Por miedo. Quieres vivir para ti en lugar de vivir para Cristo. Que no pones tu fe en el Señor Jesús. Que no eres valiente. Que no tomas esas responsabilidades que Dios te da. Es tiempo, hermanos. Es tiempo de creer en nuestro Dios. ¿Cuál va a ser la próxima conquista? La conquista más grande de tu vida? Esta que sigue, este reto que sigue en tu vida, este va a ser el más grande. Vamos a darle, hermanos. Esto nos va a implicar muchas cosas. Va a implicar un montón de cosas, pero Dios está con nosotros. Amén. Padre nuestro, danos este mundo, Señor. Danos este mundo. Así, Señor, como Caleb te lo pedía. Danos este monte, Señor, para la gloria de Dios. Este monte, Señor, puede significar muchas cosas para los que estamos aquí. Danos ese monte, Padre, para la gloria de Dios. Escucha este canto, así con tus ojos, con tu actitud de oración.